En vivo o cuando tengas tiempo. Participa en concursos exclusivos. Recibe notificaciones sobre premios especiales, invitados y más. Exa Ecuador. Exa Ecuador. Descárgala ahora. 8:5. Estamos ya de regreso, como les informamos, está con nosotros ya el señor asambleísta Patricio Donoso y el doctor Medardo Leas. Se integrará también el señor doctor Gabriel Hidalgo. Les hemos pedido su comparecencia aquí para... ¿qué garantías tenemos de que el 4 de febrero tengamos unas elecciones claras, limpias, transparentes y que nos garanticen de que el voto de los ecuatorianos va a estar, yo diría, con las seguridades suficientes? Comienza a haber dudas de lo que pueda pasar, porque es el Consejo Electoral, todavía en discusión si su conformación está correcta o no. Bueno, esas dudas las trasladan. ¿Se podrá hacer un fraude en esto? Se habla, pues, ¿no?, de que otras cosas han pasado y el señor Mangas nos dejó ahí un anzuelo que alborotó al país. Señor asambleísta Donoso, bienvenido, buenos días. Muchísimas ¿Qué gracias. piensa usted del tema y cuál su análisis? Muchas gracias, Francisco, por la invitación y un gusto compartir esta mesa de trabajo con Medardo Leas y, por supuesto, con Gabriel Hidalgo, que en pocos minutos estará acá. El tema es complicado. Las cosas que sucedieron en el pasado nos dan que pensar, y este tema que usted acaba de mencionar, ¿no, Francisco?, tiene cumplida vigencia, porque pasó lo que pasó. Tenemos que cuidar primerito, y Medardo Leas es un experto en el tema, primerito, breve, como decimos los quiteños, habrá que cuidar que no hayan apagones informáticos. Que el día 4 de febrero, y de aquí a 21 días ya, 22 realmente, 21 de campaña, 23 para la elección, para la consulta popular, ese día habrá que estar muy atentos, no habrá que cerrar, no tendremos que cerrar un ojo ni un solo instante, porque el clamor nacional es que las cosas se hagan con la transparencia, que siempre debe haber sido realizada, sin duda alguna. Usted me pregunta si hay garantías. Deberían haberlas, ¿no? Pero al menos yo, que no soy experto en temas electorales, lo primero que añoro es la transparencia de exit polls, que se puedan realizar abiertamente, sin cortapisas, sin que nadie le ponga freno o complicaciones. Porque yo recuerdo cuando se dio la elección del año 84 entre Febres Cordero y Rodrigo Borja, y Medardo lo recordará sin duda, a las 5 de la tarde, con un minuto, Ecuavisa y Teleamazonas en aquel entonces ya nos daban los resultados que al final fueron los exactos. Y lo mismo pasó unos Pero pocos... eso le tiene al señor doctor Polibio Córdoba con juicio. Lo cual es una barbaridad, y mi solidaridad absoluta con el doctor Ángel Polibio Córdoba. Años más tarde, recuerdo, en la elección que era un poquito complicada entre Jaime Nebot y Abdalá Bucaram, sin embargo, de que algunos suponían ganaría Jaime Nebot, pero los exit poll estuvieron atentos para una hora más tarde, quizás de la hora indicada, ya la gente sabía qué pasó. Y no hubieron apagones informáticos, y que aquí puse y no aparece, y los exit poll no eran prohibidos, sino más bien abiertamente manejados. Recuerdo en ese entonces el periodista Carlos Vera manejó el tema de la información casi en situ, me acuerdo desde Filambanco, Guayaquil. Son cosas que estoy rememorando, simplemente para poder hacerme una idea de cómo funcionó antes y cómo funciona ahora. ¿Usted tiene esas dudas ahora? La primera duda es que el Consejo Nacional Electoral, antes llamado Tribunal Supremo Electoral, y aquí tenemos a un expresidente de ese organismo, estaba conformado por 7 miembros de 7 diferentes tiendas políticas. Eran los 7 representantes de los partidos políticos más votados. Entonces había un control cruzado, pues. Los de la izquierda democrática les controlaban a los cristianos, estos controlaban a los del PRE, en fin, había por lo menos el cruce de control. Pero ahora, ¿quién controla a quién? Pues, ¿quién controla a quién? No queda más que la ciudadanía, Francisco. No queda más que la ciudadanía controle esto, activando programas como este, en el cual hablemos en forma transparente, abierta, honesta sobre este tema, y le digamos al CNE, cuidado, nos vengan con apagones informáticos, primero. Segundo, el tema de los exit polls. Yo no sé cómo estará exactamente el tema del exit poll.
Lo que sé es si que van a autorizar o no. Exacto, lo que sí sé ¿Pero es se habrán que inscrito algunas entiendo, o estarán con miedo? entiendo que sí, Medardo ¿Sí? tendrá más datos, pero entiendo que sí. Y lo tercero, las encuestas no pueden ser reveladas sino hasta determinados días antes del proceso propiamente dicho. Vamos a ver si esto corre para una consulta popular y referéndum, que es lo que tenemos. 5 preguntas de referéndum y 2 de consulta. Son 7 preguntas que nos hace que planteó el presidente Moreno. Y finalmente, que se nos diga la plena, porque la ciudadanía tiene la perfecta convicción de que esta vez el sí va a ganar y largo, porque existe también aquella convicción de que ya basta de lo que sucedió en estos pretéritos 11 años. Doctor Medardo Oleas, bienvenido, buenos días. Un análisis suyo, ¿generan dudas el proceso? Ustedes conversaron nada menos que con el presidente de la República, les recibió a varios personalidades del mundo de las elecciones que habían participado, que habían controlado elecciones, pero no se resolvió el tema de doña Solanda Goyes, por ejemplo, y está ahí y sigue funcionando. ¿Qué apreciación tiene, qué sentimientos tiene en esto? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los radioescuchas, a mi cordial amigo Patricio. A ver, el Consejo Nacional Electoral, si bien ha bajado ese tono de confrontación que lo tenía el señor Pozo, Ya. eso ha dado un poco de tranquilidad a la ciudadanía, no se da esa imagen ya de que el organismo está trabajando profesionalmente, pero no, como dice Patricio, no hay que olvidarse que la conformación del Consejo Nacional Electoral es Tiene un de origen correístas, ahí, claro. aunque ahora estamos viendo que los correístas se están transformando en morenistas, porque es nuestro país, es nuestra política. Ya. Pero hay que tomar en consideración de que siguen habiendo las mismas fallas que se tuvieron en la elección anterior. Claro. Porque, por ejemplo, vamos a esta consulta con el mismo padrón. Entonces la ciudadanía tiene que estar claro de que si bien tenemos un padrón de casi 14 millones, no votarán más de 3.500.000, para que no se asusten, porque simplemente esos ciudadanos, ese padrón está sobreinflado y naturalmente no participarán estas personas. Segundo, de que por primera vez vemos que el gobierno no se involucra directamente en una campaña, como era en la época de Correa, donde utilizaban todos los bienes y recursos del Estado para abierta, directamente presionar, motivar, según ellos, o inducir, en este caso a la opinión, Claro, ejercer a la ciudadanía. presión sobre El la... presidente Moreno se ha mantenido al margen y vemos que tenemos una campaña tranquila. Tercero, ¿Tenemos campaña? hay una campaña tranquila, lo que pasa es que la gente se acostumbró Allá la al virulencia bombardeo abusivo y grosero de la época de Correa, donde se utilizaron todos los bienes y recursos del Estado, todos los canales del Estado, todas las redes del Estado, las cadenas nacionales. Y esto es positivo, ¿por qué? Porque Ya, lo que vemos son simplemente debates en las radios hay que son más valorar positivos. eso, ¿no? Tercero, es claro que el porcentaje de votación por sí supera el 70%. Pero los peligros están ahí, porque, por ejemplo, nosotros teníamos otra serie de datos para contrarrestar lo que pase el día de la consulta, que es la opinión, donde vamos a tener un referéndum sobre las reformas constitucionales y una consulta sobre los otros temas de interés general. Por ejemplo, siempre participó Sedatos, no sé si ahora quiera participar Sedatos en lo que se llama precisamente Un exipol o una que ayuda esta bastante. encuesta boca de urna. Hemos visto que siempre los datos que otorgaba Sedatos eran reales, que esos márgenes de diferencia eran lógicos porque son exipol, claro, no son 100% confiables, coincidían. El margen de error era lógico, no el más menos 9 como sucedió alguna vez. Claro, o sea, el margen de error es lógico porque no están haciendo Sedatos un conteo, sino simplemente están haciendo una encuesta que es diferente. No va a participar Participación Ciudadana, que hacía también el conteo rápido, que era otra muestra de respaldo para que la opinión pueda manejarse adecuadamente. No va a haber observadores en las mesas, porque les recuerdo que antes, por ejemplo, eran los partidos políticos los que mandaban a sus delegados para que haga el control. ¿Y los delegados del sí y del no podrán tener? ¿No califican como No, eso? califican y pueden ir, pero no hay esa motivación como para, por ejemplo, para llegar a estructurar 40.000 personas a que estén presentes en las mesas.
Pero, y como le digo, como hay este peligro, hay que controlar especialmente las dos preguntas claves, que el correísmo va a hacer lo imposible por modificar, alterar los resultados de esta consulta. ¿Cuáles son precisamente la del Consejo de Participación Ciudadana y de la reelección? Así es. Porque estas son las preguntas claves, la joya de la corona, llamémosle, de esta consulta. Entonces yo creo que la ciudadanía va a estar atenta. Pero yo no creo que se atreve el Consejo Nacional Electoral a modificar los resultados, porque ya estamos viviendo otro país. Usted siente que sí hay porque si ellos se atreven a hacer cualquier barbaridad, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana lo primero que va a hacer es destituirles, mandarles a su casa, porque estas son las facultades que vamos a otorgar nosotros. ¿Y si nosotros? se atreven y pasa algo que no sea del nuevo Consejo de Participación? Sí, pero yo, a ver, como le digo, estoy viendo que todavía están actuando con prudencia. Usted encuentra que sí hay. Los excorreístas ahora ya no tienen esa lanza sobre la cabeza que les obligaba a actuar en contra de las normas legales. Entonces yo estoy viendo que ya no hay esa presión, pero nuevamente no hay que descuidarse. Por eso hay que pedir, yo le pediría pública abiertamente a Polibio Córdoba que por favor haga una encuesta, que esas encuestas que él está haciendo los publicite, porque esto es legal, que nos ayude haciendo un exipol, porque yo creo que el mejor homenaje que le podemos brindar a Polibio Córdoba después de la ofensa, del ataque que sufrió, es que salga adelante como hombre de bien y nuevamente ponga sus habilidades, sus conocimientos al servicio de la ciudadanía. Porque necesitamos eso. Porque si nosotros no tenemos esos datos para contrarrestar la información oficial, puede cometerse cualquier barbaridad. Pero ya con una encuesta que nos permita a nosotros hacer un análisis de lo que pasó el día que se hace la consulta y el referéndum, yo creo que nadie va a atreverse a modificar sus resultados. Yo quiero saludar también al señor doctor Gabriel Hidalgo que nos acompaña, pero antes de pedirle a él una reacción, tenemos unas declaraciones del señor expresidente Correa en Visión TV de Cuenca. Esto es lo que dice sobre la reelección, ¿no? Hace unos minutos Debe estar mi postulación, eso es obvio, ¿no? Y lo que menos me interesa, créame, sobre todo a esta altura, si me preguntaras, quisiera retirarme definitivamente para la política con tanta deslealtad, tanta pequeñez humana. No se puede hacer esta clase de trampa. La pregunta es inducida, ¿no? Eso es ilegal. Atenta contra derechos humanos, claramente es regresión de derechos. Si usted puede elegir ahora A, B, C, solo va a poder elegir a y a B. Si una autoridad puede participar en el cargo actual, X, y en otros dos cargos, Y, Z, va a poder solo participar en YZ. Pero como si esto fuera poco, la hacen retroactiva. Toda ley rige para el futuro. Pero para hacernos daño, para impedir que me pueda presentar en elecciones, la hacen retroactiva 10 años. Y eso está en el anexo, escondido. Pero están haciendo daño a unas 6.000 personas, unos 6.000 valiosos cuadros ecuatorianos, porque significa que el presidente de junta parroquial ya no se va a poder reelegir. Significa que el concejal así ha realizado un trabajo extraordinario ya no se puede reelegir. El alcalde, el prefecto, el asambleísta. Ya basta. ¿Sabe una cosa? Existía siempre reelección indefinida en el Ecuador. Desde vicepresidente para abajo, solo era limitada para presidente y vicepresidente. Pero congresistas, prefectos, en ese entonces consejeros provinciales, alcaldes, concejales, presidentes de juntas parroquiales, todos podían postularse, porque en lugar de reelección, en verdad es postulación indefinida. Ahí no decían nada. Ahora hablan de un principio de alternabilidad y todo es contra mí, pero están haciendo daño a la patria. Doctor Hidalgo, bueno, el señor presidente se considera una esencia misma de la patria, ¿no? Le están haciendo daño a la patria, dice la pregunta. Pero hay violación de derechos humanos, hay una pregunta ahí inducida, como sostiene él. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir con Patricio y con Medardo, dos personalidades de la política y del derecho electoral. Hay algunas cosas que dice el expresidente Correa que además son parte de esta narrativa tan llena de elementos, que además se la sabe de memoria. Ojalá pudiera contestar algunas de las cosas que dice. Voy a empezar por el último. Como todo durante los últimos 10 años, tratan de manipular los conceptos para intentar torcerlos de tal forma que puedan confirmar sus hipótesis, todas falsas además. Por ejemplo, dice que no es reelección, sino repostulación. El problema es que la postulación o la repostulación es el ejercicio que hacen los ciudadanos al momento de elegir un candidato para que participe en elecciones. Entonces, efectivamente, hay candidatos que participan siempre y pierden siempre. Hay candidatos así en todas partes, locales, nacionales, etcétera. Alguna vez ganan, pero la reelección ahí entraría en la reelección. Claro, pues, pero si gana y quiere volver a participar aún habiendo ganado,
Eso es reelección, porque se Claro. vuelve a elegir. Ya. Por eso va precedido de re. la sílaba re, ¿no es cierto? Entonces, reelección. Repostulación es volverse a Es otra postular. cosa, Él sí, no se sí. puede volver a postular porque ya fue elegido. Claro. Vamos a ver. Entonces, esta disposición lo que hace es limitarle a él, sí, pero a muchos otros actores de la política para que no vuelvan a participar. ¿Cuál es el concepto general? El concepto general, el principio, el fundamento, lo que justifica esta iniciativa, es que personas como él, no él. El pobre cree que la democracia es él, que las instituciones son él, que los derechos humanos son él. Él encarna la patria, Sí. una patria afligida que solamente existe a través de su Le presencia hacen litúrgica. daño a la patria, dice. Claro, es un mesías, entonces le hacen daño a la patria porque yo no soy yo soy la patria, alguna vez dijo, pero parafraseándolo a Hugo Chávez, otro populista como él, otro socialista del siglo Con XXI la como misma él. formación, por ejemplo. Claro, claro. Entonces no es que se le hace daño a la patria, no. Lo que pasa es que aquí hay instituciones y hay que intentar recuperar esas instituciones por esta vía me parece a mí absolutamente legítima porque se recurre al fundamento de la democracia que es la voluntad soberana, ¿no? Entonces se le pregunta a la gente si es que cree que esta institución debe tener un límite. Porque todas las instituciones republicanas tienen un límite, pues, y el límite al ejercicio temporal del poder es uno de los principios. Yo le escuchaba a la actual vicepresidenta, antes encargada, pero actual vicepresidenta, que decía, nosotros podemos cambiar de criterio, podemos cambiar de opinión, pero jamás vamos a cambiar de principios. Pues hay que dar el salto a los principios republicanos, a los principios institucionales, a los principios democráticos, no a los principios solamente ideológicos o políticos, que son estos que permiten alternar permanentemente, cambiar de opinión y contradecirse. Es de las personas que defendía la reelección indefinida y ahora rechaza. A mí me parece que uno de los principios de la democracia... de llevar adelante esto. Claro, es cierto lo que dice el presidente Correa sobre la reelección. La reelección está muy bien, pero que no sea indefinida. El problema con eso es que permite concentrar demasiado el poder en una sola persona Pero, o Gabriel, grupo de personas. además, él se olvida de que en la Constitución de Montecristi fueron ellos los que pusieron eso. Y las enmiendas pensando en él, y estas sí hechas Así es. para él. Y las enmiendas, algún momento en la historia se reconocerá que fueron un auténtico golpe de Estado. Institucional, pero golpe de Estado porque se modificó la estructura fundamental del Estado. Y se la cambió por otra. Ahí uno dice, ¿por qué sin no límites. puso todas las enmiendas del presidente Moreno? ¿No? Claro. Entonces, bueno. Esta será una de las deudas del presidente Moreno. Pero yo quiero anticipar algo. Me gustaría responder otras cosas más sobre lo que acaba de decir, pero me parece que me estoy extendiendo mucho. No va a tener muchas oportunidades para convocar muchas veces el presidente Moreno a muchas consultas populares, porque en esta consulta popular a mí me parece que el presidente Moreno está disfrutando de una gran popularidad que le permite un poco predecir qué es lo que puede suceder en términos de resultados electorales, favorables o desfavorables. Van a ser absolutamente favorables porque la experiencia mundial, y en esto puede discrepar conmigo el doctor Oleas, o puede darme la razón, pero la experiencia mundial demuestra que las consultas hechas, los electores suelen no tanto preferir los contenidos consultados, sino la popularidad de quien las consulta. Entonces, si el presidente Moreno está tan bien en las encuestas, lo natural es que haya un equivalente en términos electorales. Una adhesión a esa. Y es muy complicado. Yo empiezo a escuchar que los actores de la oposición ahora al gobierno de Moreno, que son sus propios copartidarios, dicen que podría existir la posibilidad de un fraude electoral. Yo lo veo muy complicado porque el fraude electoral exige ciertos antecedentes que se explican a través de principios estadísticos, es decir, cierto nivel de competitividad, cierta cercanía entre las posibilidades que se consultan. Y pues habiendo una distancia de más o menos 30, 40 puntos, es un poco complicado hablar, para mí, de fraude electoral. Asambleísta Donoso, esto de que 30 o 40 puntos es un poco complicado, como sostiene Gabriel, me parecería como no les alcanza para hacer fraude, pero sí podrían llegar a tener ¿qué será? ¿Un 20, 25%? Yo concuerdo con Gabriel en grado sumo, pero quiero decirle a la opinión pública que yo fui partícipe de 3 de los hechos que acaba de relatar Gabriel en relación a lo que dijo el expresidente Correa. Primero, yo como dirigente gremial estuve en Montecristi
Y allí oí a Rolando Panchana y muchos de la Revolución Ciudadana. El discurso de que es absurda la reelección indefinida, que el establecer una reelección indefinida es monárquica, y luego lo dijo Mujica, pues que es el expresidente uruguayo que no es de mi línea política, más bien todo lo contrario, y hablaba de que es monárquica la reelección indefinida. Y allí, en Montecristi, yo estuve ahí presente como dirigente gremial, se llenaron la boca hablando de que ya basta de que una sola persona tenga todos los poderes. Resulta que cuando la economía estuvo bien, porque el petróleo estaba a $100 y pico, en mi presencia, este es el segundo hecho que quiero resaltar, Francisco, en mi presencia, el 24 de mayo del 2014, en la presentación de informes del presidente Correa, él y todos los medios televisivos y radiales tienen la grabación, textualmente dijo: pido que mi movimiento político, Alianza País, active la reelección indefinida. Lo dijo textualmente. Y eso es lo que se trató de hacer. Y el tercer hecho, Francisco, es que yo fui parte de la Comisión de Enmiendas, representando a la oposición, conjuntamente con Luis Fernando Torres. Eso no le vamos a agradecer. No, pero estuve en la Comisión de Enmiendas luchando contra la perversa reelección indefinida. Y nos dimos vueltas por todo el país, porque eso resolvió la comisión, pues que la lideraba Juan Carlos Cassinelli, y fuimos a prácticamente todas las provincias del país, en unos actos cerrados, porque eran pequeños. Eran para ellos. Claro, en actos cerrados donde hablaban 12 personas, de las cuales 10 estaban a favor de la reelección indefinida, estaba todo programado. Y allí claramente se vio la intencionalidad de esa reelección indefinida para Correa, pues. Pero resulta ser que cae el precio del petróleo, nos acercábamos a finales del 2015, cayó el precio del petróleo, y el gobierno y el propio Rafael Correa vio que iba a perder. Y mandaron para el 3 de diciembre de aquel año, yo estuve ahí forzando a entrar, no me dejaron entrar, al movimiento Creo, porque veníamos con algunas personas, igual que el movimiento Alianza País, entraron la noche anterior con colchones, centenares de ellos, metieron lo que se denominó la transitoria, para evitar el bochorno de perder una elección. Y allí, evidentemente, vimos que la reelección indefinida estuvo perfectamente direccionada para una sola persona. Ahora bien, la reelección indefinida es gravísima. Lo dijo el propio Simón Bolívar, ahora que se llenan la boca, que quieren izquierdizarlo y hasta hacerlo comunista Simón Bolívar, ¿no? Con el alesta y esos gritos. Cuando Simón Bolívar claramente dijo, me parece que fue el 23 de febrero de 1800, debe haber sido 17, 18, no sé la fecha exacta del año, pero dijo textualmente que la empresa privada y la acción del emprendimiento personal es la clave del ser humano. Y ahora lo hacen izquierdoso y se tomaron la atribución de tomarlo a Bolívar para ir a una reelección indefinida que contradice todos los cánones en el mundo. Por ahí algo dicen, claro, en Europa, la señora Merkel, pero que son sistemas parlamentarios. Pero ganan los partidos. Así es, los partidos, pues. Pero en los sistemas presidencialistas, y el nuestro, vaya, que es súper, hiper presidencialista, el establecer la reelección indefinida es monárquico y absurdo. Y además, le da al gobierno las malas ganas, o la mala idea, de no preocuparse pues, por la próxima generación, sino por la próxima elección. A ver cómo manejan y son reelegidos. Lo que el doctor Oleas nos resaltaba, y yo creo que en realidad, claro, nos acostumbramos a campañas un poco virulentas, y de una presencia excesiva del Estado, rompiendo todos los esquemas de la vida diaria. Esta parece, en cambio, que no hay. Es que no ha aparecido todavía Página 12, pues, ese periódico de quinta línea de la Argentina, que en la campaña anterior... Ustedes van a estar por encima, están haciendo campaña. Y no solamente que estamos haciendo campaña, nosotros somos los promotores, lo planteó el presidente Moreno, pero nosotros desde la campaña con Guillermo Lasso dijimos que llamaríamos a una consulta popular porque el 3 de diciembre del 2015 se aprobó inconsultamente e inconstitucionalmente una serie de enmiendas absolutamente equivocadas. Entonces, hoy nos alegramos que se haya retomado este tema. Lastimosamente faltó por ahí un par de preguntas que nosotros las dijimos, por ejemplo, aquella inherente a la absurda e inconstitucional ley de comunicación, que es tan bárbara, tan torpe esa ley, que castiga no por lo que se dice, sino por lo que no se dice. Si Ripley resucitase, se vuelve a morir. Y lo segundo,
le castigó este señor Ochoa, que yo pedí que comparezca en la asamblea, y ojalá comparezca. Sancionó a 7 medios de comunicación porque no replicaron lo que decía Página 12, un periódico kirchnerista que insultaba a Guillermo Lasso, y sin embargo no le castigó al Telégrafo, que en ese tiempo estaba manejado por el gobierno, y a otros medios de comunicación manejados por el gobierno, porque no replicaron aquel artículo serio de la revista Vistazo, en unas fechas, que decía ¿por qué no cae Maduro? Sin embargo, se dieron el lujo de ser juez y parte, castigaron a los medios de comunicación. Esa pregunta le faltó al presidente Moreno. Pero nosotros, y respondo puntualmente a su pregunta, sí estamos haciendo campaña por el sí, porque creemos que debemos redimirnos de los 10 años pretéritos. Doctor Oleas, el expresidente viene y se pone a hacer campaña. No le ha ido bien por lo que se ven en algunos videos de algunas tomas en las ciudades en las que ha estado. Pero, claro, viene y nos habla de derechos humanos, de que aquí hay un Estado que está dando un golpe de Estado, que aquí... y claro, uno dice, oiga, es la estructura suya, no, todavía no hemos logrado cambiar nada. Sí, parece que flotamos. Y claro, y en la campaña no nos estamos recordando lo que hemos vivido. Y entonces ahí esta teoría del fraude, pese a que Gabriel dice, no, es demasiado, como a mí, dice, con todo lo que ha pasado. A ver, comencemos diciendo lo siguiente. No puedo aceptar que el dictador hable ahora de democracia. Él fue la persona que pública, abierta y directamente dijo, yo soy el jefe del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de todos los organismos de control y de las superintendencias. Él. En definitiva, él era dueño de todo el país, decía lo que le daba la gana. Cierto, ¿por qué? Porque elegía a todos esos funcionarios a dedo para que cumplan sus consignas y no con las obligaciones legales y constitucionales. Por eso esos borregos que todavía tenemos ahí simplemente cumplían órdenes, mandatos, no las obligaciones establecidas en la Constitución. Después de este señor, que tanto despotricó contra la prensa, ahora anda golpeando a todas las radios a que le den una entrevista. Cuando él se encargó de insultar a todo el mundo, de insultar a todos los periodistas, de enjuiciarles a los periodistas, y ahora golpea las puertas para que esos periodistas le permitan hablar de democracia. Él habla de derechos individuales, dice que se está violando sus derechos. Señores, primero, los derechos individuales no pueden estar sobre los derechos colectivos, porque cuando se pone la reelección, es en base de las lecciones que nos dio la historia. Porque la historia en el Ecuador y en el mundo nos ha demostrado que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y en el Ecuador, si nosotros tenemos reelección indefinida como pasó en los últimos 10 años, lo que se hace es tejer una serie de redes clienterales que se encargan precisamente de manejar la corrupción. Claro, sí. Entonces, el Partido de Alianza País no se llenó de personas que querían hacer política, sino de los empleados públicos que los puso, pues por eso este gobierno pasa de 300.000 empleados públicos a 600.000, y por eso llenan a todas las instituciones del Estado con gente que no tenía la capacidad para cumplir la función pública, y esas barbaridades no lo podemos aceptar, porque a la larga, como ya lo dijo Patricio, un gobierno, cuando sabe que tiene un periodo fijo, se encarga de administrar el país para trascender en la historia. Yo hice un buen gobierno porque sé que de aquí a 4 años me voy. El gobierno que sabe que hay esa elección va a estar, como lo hizo Correa, permanentemente en la radio, prensa y televisión. Va a tener las salbatinas de forma permanente como él lo hizo. Es decir, que su imagen pública se vea todos los días en la radio, prensa y televisión. Además, creaban el ambiente de que esto era la felicidad. Como él dijo, yo voy a estar en campaña permanente. Lo dijo él. Sí, y cumplió. Entonces, yo no quiero ser un presidente candidato, sino un presidente que administre la cosa pública en beneficio de los ecuatorianos. Porque administrar la cosa pública riesgos también. Significa que se tomen riesgos, que se tomen políticas que van a afectar a alguien. Por ejemplo, como lo va a tener que hacer el presidente Moreno si quiere salvar a este país de la crisis económica que tenemos, porque no podemos, por ejemplo, seguir manteniendo ese globo inflado que se llama la burocracia ecuatoriana, al cual tenemos que irle pagando aunque no produzca. Entonces, esas cosas no las vamos a admitir. Miren lo que pasa en la Corte de Historia ecuatoriana. ¿Qué hizo García Moreno? Ya le encantó el poder. Él modificó la Constitución para ponerse un periodo de 6 años. ¿Qué sucedió en Latinoamérica? Vean lo que pasa en Nicaragua. Nicaragua es un país pobre. En Venezuela, que ya es la crisis humanitaria producida por la mala conducción política.
Argentina, que era uno de los países más prósperos en el mundo, no en América, en el mundo, era considerada una de las economías más grandes. Gracias a estos 10 años o más de kirchnerismo, entonces las cosas están ahí. No permitamos, señores, que estos pseudo líderes o estos movimientos sin líderes quieran continuar usufructando del poder, porque le causa mucho daño al país. Por eso la reelección es necesaria. Tomemos como ejemplo lo que pasó solamente en el último periodo. Miren, señores, que cuando la ciudadanía reacciona y, por ejemplo, la asamblea manda otros asambleístas, se refrescó la asamblea. Llegaron nuevas, especialmente mujeres, que han dado lucha a lo que es precisamente la fiscalización. Porque si seguíamos con los 100 borregos que tuvimos en el periodo anterior, no se fiscalizaba nada. Bueno, pero ahora tampoco. Yo sé, pero por lo menos tenemos Ya hay otras la posibilidad voces. de denuncia. Ya no le ya. tenemos a Patricio como francotirador, porque Claro. lamentablemente él estaba Así como es. francotirador solito ahí y ni siquiera podía apuntar bien porque le empujaban. Entonces, de esas cosas tenemos que Hay que reflexionar. valorar y Modificar Gracias. un sistema corrupto donde se permita que sigan en forma indefinida significa que vamos a autorizar que a título de reelección se sigan utilizando los bienes y recursos del Estado. El anterior periodo, por favor, reflexionen, ciudadanos, lo que hizo Correa en el último periodo electoral. Utilizó absolutamente todos los bienes y recursos del Estado. Se burlaba del silencio electoral y hacía cadenas a pesar de que no podía. Se burlaba de los presidentes del Consejo Nacional Electoral cuando le mandaban que por favor se calle. no se- Se burlaba. Exhortos. Esos Le exhortos exhortaban, pedidos, sí. se burlaba, no les hacía caso. Entonces, si la ley dice que hay un silencio, él tiene que respetar, porque el silencio electoral es la etapa donde los ciudadanos tienen que reflexionar por cuál votan, y en este Ya. caso, cómo van a dar su opinión en la consulta o en el referéndum. Es peligrosísimo que en el Ecuador tengamos dictadores como los que tiene el señor Correa. El señor Correa, que tuvo en sus manos los mayores recursos que ha tenido la historia ecuatoriana, 300.000 millones, y seguimos nosotros teniendo pobreza, seguimos Y una teniendo deuda tan déficit, grande. una deuda, pero inconsolable, que él decía que son 26.000 millones, son 60.000 millones. Este señor, solo por ocultar su información, debería estar en la cárcel y no haciendo promoción como lo está haciendo ahora. Yo creo que ya es hora que reflexionemos, ciudadanos. La democracia requiere nueva gente, nuevas ideas, porque además la sociedad va cambiando. Ahora tenemos, por ejemplo, un grupo de jóvenes ya más preparados, más estudiados, que estamos viendo que si van a la política ya tienen otros conocimientos. Y además de esto de la reelección no solo le afecta a él, le afectaría, por ejemplo, al Partido Social Cristiano, Claro. por ejemplo, en Guayaquil, con el señor A los Delbó. alcaldes. A los alcaldes. A los alcaldes Pero está en bien la general. renovación. Eso es Son positivo. 72 Vamos a alcaldes, obligar creo que ya con no la podrían. Yo no puedo con decir. la pregunta positiva en esta consulta a que los candidatos que sean electos trabajen por el periodo por el que fueron nominados y no estén pensando respondan. en el futuro, utilizar los recursos del Estado para continuar Así es. usufructando del poder y no sirviendo a los ciudadanos como debería ser la elección. Gabriel, del estado de propaganda hemos pasado a, claro, a no motivar a la ciudadanía, cosa que es peligrosa. También, porque podría ahí alguien pescar a río revuelto. Y tenemos al expresidente ya caminando con guardia pagada por nosotros mismos, porque se ve que necesita guardias que le cuiden. ¿Cómo responder en esta, entonces, retomar un rumbo democrático y aprovechar esta consulta? Bueno, yo pienso que lo primero que debemos hacer los ciudadanos, los actores públicos de cualquier naturaleza, los medios de comunicación, los actores de opinión, es no perder la memoria. Ya. Si ahora hay algo de libertades, eso no significa que el correísmo se haya extinguido. Buena parte del correísmo está todavía enquistado en la administración pública y eso representa un enorme riesgo para la democracia. Hay que apoyar el éxito de la consulta popular en todas sus preguntas, pero cuando los resultados se proclamen y cuando se sienten las bases de un nuevo Estado, que generen la posibilidad de un nuevo pacto democrático, hay que empezar a denunciar las contradicciones de este poder, ¿no? Yo pienso que no deberíamos de perder de vista los compromisos ideológicos, los compromisos políticos, los compromisos de naturaleza administrativa, burocrática, del gobierno del presidente Moreno. Yo espero que no cambie la vocación democrática, dialogante, serena del presidente Moreno, de tal forma que
su estilo de gobierno y su liderazgo se conviertan en objetos de crítica, de contrastación, y no él como persona. El problema del correísmo es que las personas eran la política, ¿no? Entonces, esto provocaba que familias enteras se dividieran, porque la disputa era entre las personas, que amigos se pelearan, porque la disputa era entre personas. Claro, bueno, claro. tenemos que volver a las bases de la lógica, del debate, ¿no? Y discutir sobre las ideas. Bueno, ¿cuál, por ejemplo, es una de las ideas que hay que considerar para discutir? Una que acaba de plantear el doctor Oleas, y es que Alianza País, yo lo he planteado así, no lo dijo él así, pero yo lo planteo de la siguiente forma. Alianza País no es un partido político, no es un partido político en sentido estricto. Nunca fue un partido político, era un club, yo quisiera decir de amigos, pero siquiera son amigos, son enemigos, entre ellos se traicionan, entre ellos se meten el pie y más, ¿no? Entonces, la finalidad... El compromiso de mantener el poder. La ¿no? finalidad era conseguir el poder y estar conservarlo. ahí, claro. Y ahí están. Por eso se entiende que a Jorge Glass lo hayan abandonado, lo hayan traicionado. El mismo Ricardo Patiño dijo, vamos a recorrer el Ecuador para protestar por la libertad y por la inocencia de Jorge Glass. ¿Ha hecho algún plantón? Patiño ha asistido a uno de los plantones. Yo no quiero decir que Glass es inocente o culpable. Eso le corresponde a la justicia. Quiero mostrar cuáles son las contradicciones entre ellos mismos. Ya lo traicionaron, ya lo dejaron, a nadie le importa, entró en desgracia, cayó en desgracia y como a un apestado nadie se le quiere acercar. El mismo bloque de correístas, ¿cuántos son en la asamblea? ¿11? ¿10? ¿Menos? ¿7? ¿Cuántos son? ¿15? No, pero cuando quieren votar juntos son los Bueno, 71. Eso es lo que hay que criticar. Eso es lo que hay que criticar. El monolito correísta a veces funciona, otras veces no funciona, y a mí me parece que detrás de esto Ya hay una delantera, cierto, que usted dice que son 14, 15, pero que son ahí, ¿no? Claro. Entonces, detrás de esto hay un partido-estado. Es decir, cómo se organizaron para conseguir el poder y para conservarlo, crece el aparato burocrático enormemente. No para ofrecer servicios. No. Es para meter a toda la clientela y que esa clientela sostenga el partido, financiándolo a través de sus aportes al partido, que participen en las voluntariamente. Que participen en las movilizaciones, que asistan, que llenen plazas, que no sé qué, todas estas cosas que hacen los partidos que tienen vocación fascistoide, no tienen vocación democrática. Y además crear una red enorme de clientes que puedan financiar la actividad política del partido. Y esta red enorme de clientes no necesariamente son funcionarios públicos. Son clientes de cualquier naturaleza, proveedores, contratistas, consultores, claro que son los que, pues, de alguna manera sustentan. Han hecho mucho dinero. Así es, se han enriquecido durante todo este tiempo burlando las leyes, porque además las leyes fueron hechas a la medida para poder posibilitar la presencia de estas personas. Entonces, es un partido-estado. ¿Qué es lo que pasa cuando el cabecilla del partido-estado se va? Pierde al partido, pues. Por eso es que, como dice Facundo Cabral, el general sin estrellas, Correa es un general desnudo, pues. A él nadie lo reconoce, ni reconoce su poder. Sino que le quitaron hasta el uniforme. Claro, le quitaron el uniforme. Sí. Está estrellado el pobre. Ya. Y ¿quién tiene en este momento el poder? Moreno. Moreno está con toda su vocación dialogante, serena, democrática, sentado sobre la base de ese poder autoritario que hay que desmontar. Después de la consulta, hay que trabajar sobre desmontar ese partido-estado, sobre esa confusión en términos democráticos. Pero no nos descuidamos de la consulta, Gabriel. La consulta tiene que ganar, en especial en estas dos preguntas que permiten la recomposición del Estado, que son la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, que además es un fiasco, hay que empezar a desmontarlo a partir de eso, y de la reelección indefinida. El poder no tiene que estar en manos de nadie indefinidamente, jamás. Patricio, las acciones que vayan a hacer ustedes para que la consulta tenga no solo el conocimiento y la adhesión que va teniendo, sino que además responda a las necesidades que Gabriel acaba de señalar. Estamos en campaña, hemos iniciado los recorridos por calles y plazas del país, el movimiento Creo, y lo vamos a seguir haciendo. Lo que pasa es que nuestra estrategia es de ir cada vez más, a medida que se acerque el 4 de febrero, que está cerca. Pero después del 4 de febrero hay que
hay que preocuparse de qué pasa con el país, pues. Yeah. Porque después del 4 de febrero tendremos que verle a un presidente que tome las acciones de corrección de orden económico, que es lo que a la gente le atosiga. Y por eso es que quiero hacer, con su venia Francisco, referencia a una de las preguntas más importantes de esta consulta. Se refiere a eliminar, a derogar esa perversa ley de plusvalía, que fue establecida porque al presidente Correa se le ocurrió que alguien tenía por ahí unos terrenitos al lado de la UNASUR, que es un monumento a señor Kirchner, ¿no? Eso es el edificio de la UNASUR, donde creo que trabajan 14 personas. Uno de los elefantes blancos. Increíble, costó 45 millones de dólares. Moreno, Y ese fue el argumento, teniendo en cuenta que los ciudadanos pagamos ya todos los años el impuesto a mejoras, el impuesto a la plusvalía. Y recuerda usted, Francisco, cuando el Papa estuvo en Quito y Guayaquil, ahí se presentó la idea de esta ley, que solo esa semana produjo la pérdida de 52,000 plazas de trabajo. Son 52,000 trabajadores, pobres por supuesto, grafiteros, pintores, mecánicos, albañiles, que perdieron su puesto de trabajo porque se abortaron múltiples, decenas, por no decir centenares, de proyectos inmobiliarios, porque a algún señor se le ocurrió que vamos a pagar el 75% de impuesto por este tema de la plusvalía, cuando de hecho ya estábamos pagando valores razonables. Eso provocó una reacción brutal y usted recordará en las plazas de todo el país una protesta fenomenal, pero ahí no quedó la cosa. En diciembre del año pasado, perdón, 2016, ya estamos en el 18, con nuestro voto de creo en contra, por supuesto, se aprobó esta ley que es un absurdo. Yo recuerdo el argumento del presidente Correa era, los pobres no pagan impuesto, pero es que los pobres quieren dejar de serlos. Los pobres quieren dejar de ser pobres y quieren tener como mecanismo de ahorro de la familia ecuatoriana su terrenito y su casita. Pero parece que este proyecto lo que necesita es pobres, pues. Claro, es una locura. Es decir, era garantizar la presencia de pobres que no pagan impuestos y aquellos que generan empleo productivo, que son las empresas, que son los emprendedores, todos los ecuatorianos somos emprendedores, pues se los tenía que castigar en una forma absolutamente bárbara. Por eso es que considero que una de las preguntas más importantes de esta consulta popular es el tema de la plusvalía, porque yo le aseguro, el solo hecho de que ya esté esa pregunta en la consulta popular ha hecho, y he hablado, yo soy arquitecto y he hablado con los constructores, ya están activándose proyectos que fueron abortados de una manera en la absurda. Perspectiva de que esto sea nulo. Exacto, porque estoy convencido, y todos lo estamos, de que va a ganar el sí en todas las preguntas, pero esta es clave. Y quiero hacer mención, para no abusar del tiempo, al tema del juicio al señor Glass, al juicio político, que es la responsabilidad que tenemos los legisladores. Porque, de acuerdo al artículo 129 y 130 de la Constitución, no es necesario un juicio penal o acciones de orden penal para que se hagan juicios políticos. Y debo recordar a la opinión pública que con mi voto a favor, desde julio del año pasado, a que se active el juicio político a Glass, la Corte Constitucional finalmente, el 26 de diciembre, o 22 me parece de diciembre, emitió un dictamen que tiene dos componentes. Primero, se acepta la admisibilidad y constitucionalidad del juicio al señor Glass. Y segundo, se inicia formalmente el juicio. El juicio ya fue iniciado. Y este tiene que concluir, tiene que proseguir y concluir. Pero usted sabe. Ya tiene el asambleísta Carrión, ya respondió y dijo que se suspendió y se acabó. No, esa no suspendió, lo que suspendió la sesión. Pero es que esto es una barbaridad. Mire, en derecho público, y aquí hay un abogado, dos abogados, no se puede hacer sino solo lo que está escrito. En derecho privado se puede hacer todo menos lo expresamente prohibido. Pero eso y no hay estado donde no están las mayorías. Claro, y no hay en ninguna parte de la Constitución un artículo que dice que se puede abortar un juicio político. No hay. Es más, hay artículos que dicen que los juicios políticos deben concluir con la declaratoria de culpabilidad o inocencia de la persona que está intemperada. El argumento es de que ya no es vicepresidente. Pero ya se inició el juicio y tiene que concluir. Porque si no es muy fácil, pues se hace una trafacía o una serie de trafacías de orden político, porque no estamos hablando de temas penales. Se calculan los tiempos como ha pasado. Se calculan los tiempos, hacen una serie de trafacías de orden político, porque de eso se trata el juicio político, renuncio o dejo de serlo y San se acabó. No, además, y con esto concluyo esta parte, Francisco, no es el objetivo central de un juicio político el destituir a alguien solamente, ¿no? Eso es el colofón. El motivo o el objetivo de un juicio político es llegar a saber la verdad, pues. Claro. ¿Quiénes fueron los bandidos? ¿Quiénes se llevaron la plata? ¿Con quiénes se asoció ilícitamente para delinquir? Porque nadie se asocia ilícitamente para ir al fútbol o escuchar Radio Democracia o matricular al guau en el colegio. La gente que se asocia ilícitamente es para delinquir. Entonces el juicio político tiene que establecer las responsabilidades delictivas de orden político para
al fin y al cabo, Como al dirían. final del día, que en el debido proceso sean sancionados los culpables y dos, que devuelvan lo que se llevaron, pues. Porque si no devuelven lo que se ha llevado, pasa lo que sucedió esta mañana cuando entraba aquí a Radio Democracia. Dos señoras que pasaban por ahí me reconocieron como asambleísta, me dijeron, oiga, asambleísta, qué bestia, cómo robaron, haga que devuelvan lo robado. Claro. Pero para eso hay que hacer lo que hay que hacer, con frontalidad y decencia. Doctor Oleas, se nos está yendo el tiempo, pero les voy a pedir dos cosas. Usted decía lo de la fiscalización y que ve ahí una apertura. Gabriel nos ha recordado que hay un rompimiento interno, que se traicionan mutuamente, pero en estas cosas, para la opacidad, para cuidarse en lo que ha pasado estos 10 años, actúan juntos. Esto acaban de demostrar Así es. en la Asamblea. A ver, dos cosas muy importantes. Una cosa es la económica y otra cosa es la corrupción. Porque hay que recordarle a los ciudadanos que el señor Glass fue sentenciado por el delito más leve. Claro, además. Y es obligación de la Fiscalía terminar los procesos que él dice que va a demorar 2 años Sí. por los otros juicios. ¿Por qué? Porque ahora sí ya están descubriendo dónde fue el dinero del señor Pero Glass. es que es difícil, ¿no? No, se fue a Telconet, ahí está el cable submarino Ya. que dicen que han invertido 15 millones. Todo el mundo sabe dónde está el dinero y a qué personas los dieron. Hay una señorita que construyó un hotel en Galápagos, fábricas de medicinas en todos lados. ¿De dónde sacó el dinero? Me saqué la lotería, dijo. Entonces esas cosas no hay las que ir a podemos la Junta de admitir. Beneficencia. Porque por favor, señor fiscal, en sus manos está, por norma constitucional y legal, la investigación preprocesal y procesal penal. Él es el único que puede hacer. Pero nosotros no vamos a descuidar como ciudadanos para que se investigue y se sancione. Por primera vez, por ejemplo, se le está llamando ya al señor Correa para que rinda versión dentro del proceso de Petrochina. Sí. Que venga y diga qué pasó, a quién autorizó, cómo así se dieron esos contratos multimillonarios sin control. O sea, recién estamos comenzando la investigación. Es procedente, por ejemplo, apoyar lo que está haciendo el señor Contralor, que nombra una comisión y dicen que es inconstitucional. ¿Por qué? Pues señores, sale uno y dice que es ilegal, porque además de eso sería desconfiar de los funcionarios de la Contraloría. Yo sí desconfío de todos los funcionarios de la Contraloría, porque eran empleados del anterior Contralor corrupto, que con sus informes permitieron y viabilizaron precisamente que se Oiga, cometan todos pero los además, ilícitos. pero hay ahora persiguiendo por esferos, por libros, Exacto. todos los de la Contraloría que guardaron silencio, ahora persiguiendo a funcionarios pequeños para por multarles. ínfimas cuantías. Sí. Y los grandes convenios y 500, contratos, 1,000 señores, dólares. ¿por qué no hacen eso? O sea, yo creo que es importante, por ejemplo, que se transparente la información de la deuda pública. Ya. Porque no puedo aceptar que el presidente Correa públicamente diga que las deudas públicas son de 26.000 millones, cuando ahora estamos viendo que es de 60.000 millones. Por ocultar la información, por manipular datos públicos, el señor debería estar en la cárcel. La señora Dilma Rousseff, por hacer lo mismo en el Brasil, fue destituida. Sí. A ella no la destituyeron por corrupción, por manipular la información sobre lo que son los datos públicos de las finanzas. Del Banco Central, sí. Entonces, señores, yo creo que está mucho por hacer. Por eso es importante. Entonces usted ahí encuentra la razón real de esta consulta Sí, pero y cómo quiero defenderla. aclarar una cosa. Sí. Yo sé que va a triunfar mayoritariamente, Sí. sí. Pero eso no significa Sí. también que le otorguemos una facultad ilimitada al señor presidente Moreno para que él continúe haciendo las cosas. Porque primero, le vamos a exigir que la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no sea con ex correístas que ahora son morenistas. Ya. Tiene que buscarse a los mejores ciudadanos del Ecuador. Usted pediría que el presidente dé una lista de nombres antes. Pero claro, Sí. tiene que ser pública. Sí. Para que no tengamos la sorpresa de que salgan ahí personas que se acomodan a Y última si, hora. por ejemplo, le candidatiza al actual canciller o a la No ministra sería de una Justicia. vergüenza, pues lo que buscamos es gente independiente. ¿Cómo se hace la Pero son las fiscalización con gentes gente independiente? Si el concepto de la participación ciudadana es que ni siquiera sean afiliados, porque así está Ya. establecido en la consulta, Ah, ya. No entonces podrían. era incluirlo. lógico que no vaya ningún afiliado. Porque además debemos entender de que la próxima conformación del Consejo de Participación será por elección directa, con candidatos que se presentan y que se van a ser electos. Pero así. ahí tienen una, y usted me podrá corregir, una cosa que pueden ser adherentes, y eso es no estar afiliados. ¿Y cómo es un movimiento? Es que es la vinculación política, nuevamente. Es la vinculación en lo que se quiere evitar. Porque yo no puedo ser juez y parte cuando estamos viendo que precisamente todos los actos de corrupción los cometieron los políticos adherentes, afiliados, que después fueron nombrados como funcionarios públicos o como ministros o como sea.
tiene que investigarse, porque lo que se robaron, según datos de la propia Comisión Cívica Anticorrupción, supera los 30.000 o 40.000 millones de dólares solo por corrupción, y es una barbaridad. Entonces yo creo que el señor presidente Lenín Moreno, este triunfo que va a tener con su consulta, no puede ser tomado como cheque en blanco, porque si posterior a la consulta no llegamos a un gran acuerdo nacional para solucionar los problemas económicos de corrupción, el país simplemente va a desaparecer, no funciona. Entonces yo creo que por ahí va el camino, y tiene que estar muy claro el presidente Moreno de que si no hace eso va a tener serios problemas, porque le va a explotar la economía y le va a explotar la corrupción en su cara. Gabriel, entonces, ¿cómo concluimos con esta primera parte? Usted ha dicho, sí, claramente hay que tener límites en esto. ¿Qué límites serían? Bueno, por ejemplo, a mí me parece que hay que recuperar la imparcialidad. Ya. Se convierte en un problema si se cree que ganando las elecciones se gana el derecho de aplastar a las minorías. Eso es equivocado. Se gana la administración del gobierno y el gobierno administra en nombre de todos. Claro, No es gana. para exterminar a los que compitieron con uno. Claro, claro. Ya. No solamente exterminarlos a aquellos en términos partidarios, Claro. sino aplastar a esa parte de la sociedad que no votó. Es absolutamente ridículo. Hay que empezar por fumigar a Alianza País. Hay que empezar por fumigar o fumigar al Ecuador de Alianza País. Hay que reabrir el juicio político a Jorge Glass. El juicio político no ha sido archivado. Es cierto lo que dice el asambleísta Donoso. Pero no sé si tendremos que esperar a que se redistribuyan los cargos en el legislativo. Yo diría que esa es una de las vías para ¿Usted también... encuentra una salida ahí en reabrir las comisiones? Pero por supuesto, porque tiene que recomponerse la comisión de fiscalización, que vaya gente seria, que no lo presida, por ejemplo, una médico. Yo no quiero restarle sus virtudes como médico, pero que no tiene ninguna idea del derecho parlamentario, del derecho constitucional y de la política. Pero Gabriel, más bien Y se parecería ha que es convertido- la que más ideas tiene para garantizar. Yo no sé qué es lo que quiere esconder la Ya. señora asambleísta, no la voy a culpar de nada. Ella tiene poder y o no, me Ya. puede aplastar, como decíamos. Ya. Pero hay que poner a alguien que entienda cómo funciona el derecho y la política. Entiende la democracia. Que entienda cómo funciona la democracia. Y que entienda que que juzgar políticamente ayuda a que se sepa lo que sucedió. Me da la sensación que Jorge Glass quiere abrir la boca. Yo vi una entrevista, claro, él decía en una entrevista en CNN, decía, yo estoy preso, y los ministros que cogieron plata, ¿por qué no están presos? Claro, dijo ¿y los cuáles son ministros esos que ministros cogieron. que cogieron plata? Así. más o menos. ¿Cuáles son los ministros que cogieron plata? Bueno, él tiene que contarnos. Hay que llamarlo a juicio político para que comparezca Lo y que diga decía cuáles Patricio, son esos ministros. que nos cuente. Y hay que quitarla pues Ya. a la defensora de Jorge Glass, pues de la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Ella decía, es que no hay pruebas, pues. Claro, no se ¿dónde necesitan están las pruebas, pruebas? señora. Se necesitan ciertos hechos configurantes que coincidan con la tipología constitucional y llamarlo a juicio político. Entonces estaban postergando y postergando. Es vergonzoso lo que sucede con el CAL, salvo los dos criterios que representan a la sociedad civil, que son los criterios del asambleísta Donoso y del asambleísta Luis Fernando Torres. Lo demás, las ausencias, los bloqueos, los votos en contra, la defensa, Y la las corrupción. sanciones a dos Y las asambleístas sanciones. que acaban de pronunciarse. ¿Qué piensan sobre el CALP? Lo que interpretan lo que piensa el pueblo ecuatoriano. Es espantoso porque esto sucede minutos después de que discutieran esta ley de erradicación de la violencia en contra de la mujer, pues lo que acaban de hacer es violentar el derecho de dos damas que valientemente hablan por todos y que parlamentan, porque ese es el propósito del parlamentario. Claro. Algunos parlamentarios no Pero quieren además lo hicieron parlamentar, fuera, se ¿no? esconden, no hablan, no quieren dar respuestas a la opinión pública a través de los medios de comunicación. No quieren dar respuestas sobre sus decisiones políticas que están obligados a hacerlas. Y se la pasan en la asamblea, ahí desagraviando sus disputas con periodistas, sus disputas personales. Tienen que dar cuentas, tienen que parlamentar. Y a estas dos damas las sancionan por parlamentar. O sea, está prohibido fiscalizar, está prohibido legislar y ahora además está prohibido parlamentar. No pueden decir, Lo que piensan, además. no pueden llamar al CAL como órgano, porque yo quiero salvar los votos de el asambleísta Donoso y el asambleísta Torres, de lo que son, pues, un órgano de encubrimiento de la corrupción, y la sancionan.
Y esto sucede el mismo día que discutían la ley de erradicación de la violencia en contra de la mujer. Las violentan a las damas y les impiden hablar. Por suerte son dos damas inteligentes, valientes, valiosas, que han dicho nosotros vamos a resistir y vamos a seguir asistiendo a las sesiones, a las sí. reuniones. Termino con esto. Sí. Después de redistribuir los cargos, hay que reorganizar la comisión de fiscalización, se reabre el caso, pero en especial se llama a juicio político a Jorge Glass y dice, es que no, ya no es vicepresidente, pero lo era cuando cometió pues Claro. las Pero que infracciones. la Constitución no dice que ni un año, que de los ministros sí un año. No, en ese artículo constitucional, y me parece que el constitucionalista Stalin Raza ya ha dejado claro, porque no me voy Aquí en Ciudad Democracia. Aquí en Democracia o en alguna otra entrevista, o en algunas entrevistas más Sí, ha sí, dejado ha claro. sostenido, Hay sí, un sí. año más, porque Un ese año. artículo se refiere a todas las demás autoridades que establezca la Constitución. Dice a todas las Y demás. que el vicepresidente no es una autoridad establecida por la Constitución. Estos interpretan la Constitución como se les da la gana. Es una autoridad constitucional y en el tiempo en el que él ejerció cometió infracciones que tienen que ser investigadas políticamente. Ya. Y además se debe permitir la comparecencia del vicepresidente Glass. Yo le recomiendo al ex vicepresidente Glass que busque otra defensa. Porque ya es hora de que empiece a defenderse con argumentos y que empiece a contar Pero quiénes estuvieron detrás de más que todo otra esto. defensa, que nos diga la verdad. Una defensa que le permita Y posibilitar... que podría le permita- rehabilitarle eso frente al país, por lo pero- menos que nos pero cuente totalmente, qué pues pasó. decir que no es culpable, que no hay pruebas y que es inocente y que otras cosas de esta naturaleza a mí me parecen completamente absurdas. Está en línea el señor doctor Ángel Polibio Córdoba. Capaz que... Yo quisiera tomarme 30 segundos para agradecerle a Gabriel y por supuesto gracias por esas palabras inherentes a Luis Fernando Torres y a mí, que en el CAL votamos por supuesto en contra de que se sancione a Ana Galarza y a María Cristina Reyes. Por supuesto, dos mujeres que están haciendo su trabajo. Quería tomarme eso, y ya que va a hablar Polibio Córdoba, solidarizarme con él. Él sabe que lo he hecho y lo seguiría haciendo, pues es un gran profesional. Doctor Ángel Polibio Córdoba, bienvenido, buenos días. Buenos días, es un honor poder pues intervenir en este momento. Saludo al doctor Medardo Leas, a Patricio y también a Gabriel. Les he escuchado, realmente muy interesante la forma como ellos analizan pues lo que sucede en el país. En lo que se relaciona a las exit polls, a la mención que se hizo de ese datos y también a mi persona, que le agradezco, pero profundamente. Debo decirles pues que nosotros venimos haciendo exit polls desde el año 1978, cuando se hizo el referéndum para escoger por parte del pueblo la Constitución de la República. Y la exit poll pues, es un instrumento que ayuda a que la población, después de un minuto determinado el escrutinio, digamos en la votación, se conozca los posibles resultados extraoficiales. En todos los exit polls inmediatamente anteriores hemos tenido pues una precisión que supera el 99%. Y claro, y esto lo tengo que decir, porque hay muchas instituciones, la población, agrupaciones políticas y sociales, que nos llaman y nos dicen, bueno, si nosotros vamos o no a intervenir. Mi respuesta es, pues, estamos nosotros, primero, desde el punto de vista técnico, totalmente listos a hacer el trabajo, porque para eso nos hemos formado y hemos elaborado las metodologías del caso. Pero claro, tiene que haber el marco jurídico, el marco legal, que pues diga cómo es lo que se va a actuar. No tenemos todavía conocimiento sobre la materia. Lo que sí se conoce es de que si acaso se hacen las exit polls, los resultados se darían después de que se dé el resultado oficial. Parece que también no va a haber el conteo rápido, o que el conteo rápido lo va a manejar el propio Consejo Nacional Electoral. En ese caso, pues, la pregunta viene, ¿para qué entonces el exit poll cuando va a ser una cifra dada después de conocido el dato oficial? Por otro lado, también es importante también para que se aclaren muchas dudas que tiene la población, porque dicen que a ese datos no le van a permitir hacer el trabajo. Después de 10 meses de todo lo que se conoce de parte del país y del exterior, pues la señora juez llegó a determinar el sobreseimiento total a ese datos con su representante legal
porque no encuentra punto alguno para poder decir de que hay una irresponsabilidad o un delito. No existe absolutamente nada al respecto. Sin embargo, estoy convocado para el 5 de febrero, al día siguiente de la consulta popular, a una audiencia en la cual la señora fiscal va a hacer referencia a algún asunto de tipo personal. Bueno, doctor Oleas. Bolivio, por un favor. cordial saludo. Y yo lo que dije hace un momento en esta radio es que la mejor forma de lavar la imagen de un hombre público, honesto y que ha hecho un trabajo profesional es participando con esa amplia experiencia, precisamente dándonos a los ciudadanos un documento que nos permita verificar si las elecciones se cumplieron dentro de los parámetros en los que la ciudadanía se pronunció. Por eso la legislación permite que ustedes se inscriban y naturalmente participen en eso. Y no es cierto que después del conteo oficial pueda darse los resultados, porque el exit poll es en forma inmediata. El conteo oficial va a terminar a lo mejor después de 15 días o más de que termine el proceso de escrutinio. Pero Ángel Polibio, no tenemos otro elemento para verificar cuál fue la opinión de los ciudadanos en la consulta, que no sea precisamente un exit poll. Por eso mi pedido público al hombre honesto que ya fue vapuleado por la anterior dictadura es que limpie su imagen dándonos este apoyo, que lo pide la ciudadanía, no las instancias del poder. Las instancias del poder están contaminadas, por eso Ángel Polibio yo creo que nos daría un gran favor a la ciudadanía, al Ecuador y a la democracia que haga este trabajo. Además, hacer y saludo a Polibio, por supuesto, hacer un exit poll y los resultados darlo después del resultado oficial. ¿Para qué se hace? Pues sería una tomadura de pelo. Absurdo. Ojalá, Polibio, puedas hacer tu trabajo profesional como siempre. Gabriel, ¿algún comentario a esto? Saludar al doctor Ángel Polibio Córdoba, no tengo la suerte de conocerlo personalmente, estuve accidentalmente en el reconocimiento que le hizo el Colegio de Abogados, el Colegio de Economistas de Pichincha. Digo accidentalmente porque yo no sabía que lo iban a condecorar, pude escucharlo, pude enterarme mucho más de su trayectoria, lo aplaudí, me puse de pie y lo aplaudí. No hay forma de que él pueda reconocerme dentro del público porque tal vez no me reconoce, pero yo tuve el privilegio de poderlo aplaudir dentro de una gran muchedumbre de economistas que bien puede ser representativa de todo el país. Yo lamento muchísimo lo que ha tenido que sufrir él y su familia, una persona absolutamente honorable, pero especialmente, como dice el doctor Oleas, como también dice el asambleísta Donoso, necesitamos del contingente de personas como él, con sus capacidades, para que nos ayuden pues a tener elementos como también, este, que nos permitan a la ciudadanía obrar al margen de lo que puede hacer o decir el Estado. Yo quiero enviarle un saludo, mi solidaridad, pero también comprometerlo a que, con la misma valentía que él ha participado durante todas estas décadas de trabajo honesto, lo haga, porque este es un momento crucial para la patria. Ángel Polibio, ¿algún comentario? Un comentario tremendamente emocionado. Estoy aquí junto a mi esposa, que ha sido verdaderamente una guerrera, que se ha puesto al frente de todo lo que ha acontecido. Ella estuvo en el día del allanamiento. Yo no estuve en ese momento y soportó todo. Y también me están escuchando mis hijos en Estados Unidos, que han tenido que, para trabajar como corresponde, desde una organización también técnica, pues es que escuchar esto. Yo creo que es un agradecimiento que sale del fondo de mi corazón. Y créanme que yo tengo en este momento una responsabilidad cívica, una responsabilidad democrática, un patriotismo que no me va a dejar de que me eche atrás. Vamos a trabajar como corresponda, dentro del marco de la Muchísimas gracias, Ángel Polibio. Se nos terminó el tiempo. Yo quiero agradecer al señor doctor Hidalgo, al señor doctor Oleas y al arquitecto Donoso, con quienes hemos compartido estos criterios y esta visión. Y un abrazo a Ángel Polibio Córdoba y gracias por recoger la primera inquietud que nos decía el doctor Medardo Oleas. Nos estamos encontrando el día lunes. Muchas gracias. En la aplicación Exa Ecuador usted puede